Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Nos toca ya la promesa 12ª. Hemos hecho un recorrido hermoso, meditando en cada una de las promesas que el corazón de Jesús dejó bastante esclarecidas en las apariciones a Santa Margarita. Recordemos que las primeras 4 grandes revelaciones nos dejaron todo lo que debíamos creer y practicar en esta devoción, en esta hermosa devoción. Y luego, en los últimos años de la vida de Santa Margarita, ella contará cómo en las sucesivas apariciones el corazón de Jesús fue contándole todas las gracias y todos los tesoros que tenía pensados para sus devotos. Ella las deja por escrito en abundantes cartas que podemos encontrar en su autobiografía y que luego la Iglesia las ordenará en las bien llamadas 12 promesas. Hoy día tenemos la gran promesa, la 12ª, y la que tiene que ver con nuestra salvación en la hora de la muerte. En la 11ª hablamos cómo el Señor promete estar con nosotros en ese trance, no solamente en los momentos difíciles, sino en ese momento. Y en esta el corazón de Jesús nos promete el alcanzarnos la penitencia final. La promesa dice: yo te prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que mi amor todopoderoso concederá a todos los que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en pecado ni sin recibir los sacramentos, y mi divino corazón les será asilo seguro en aquel último momento. En un primer listado de las promesas no estaba incluida esta 12ª, hasta que en 1867 se publicó en una carta del padre Franciosi. Y claro, luego se expandiría velozmente. La santa cuenta, ¿no? O sea, el padre Franciosi encuentra esta promesa en los escritos de la santa, ¿no? Y dentro de estos escritos, la santa cuenta que un viernes en la comunión le fueron dichas estas palabras. Por eso es llamada la gran promesa, ¿no? Su contenido no se encuentra ni necesariamente se deduce del Evangelio. Y yo creo que por eso su importancia, ¿no? Las demás tienen fundamento evangélico, ¿no? Por eso hay que verla de una manera más detenidamente. No quiero que sea un estudio de la promesa, sino sobre todo una reflexión. Pero es cierto que vale la pena dar algunos alcances que suenan más, entre comillas, teóricos, para confiar mucho más en esta promesa. Muchos podrán decirles en algún momento cómo es posible que el corazón de Jesús prometa, por ejemplo, en alguien que nunca asistió a misa, ¿no? Se confiesa, comulga 9 primeros viernes y luego sigue a su bola llevando una vida desordenada y el Señor se obligue a. Pues por eso es importante saber cómo responder, ¿ok? Entonces, les quiero empezar diciendo algunos de los argumentos que pueden dar algunas personas que van en contra, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que dicen que les parece excesivo que se ponga esta promesa a priori, ¿no? Pueden considerarlo inclusive contraproducente con el seguimiento de la vida cristiana. Otros tratan de atenuar estas razones y poner otras, ¿no? Como que no solamente vivan estos nuevos primeros viernes como una novena grande, sino que vayan asumiendo otros compromisos, pero que no dicen en la novena. Entonces se ve pues como hay un tira y ajusta, ¿no? Después tenemos un grupo de autores que han estudiado mucho esta devoción, que sostendrán que el valor de esta promesa se va a dar con una única condición añadida, que las comuniones se hagan en honor del Sagrado Corazón y para ganar lo prometido. Pero lo cierto es que la promesa dice: el que comulgue 9 primeros viernes de mes seguidos se salvará, sin más condición que hacerlo
dentro de esta espiritualidad, ¿no? Pues a ella ha sido concedida la promesa. Entonces, no iba a ganar la promesa aunque no hubiese oído hablar nunca del corazón de Jesús. Hay un misterio, pero sí, el Señor lo promete. Si tú le dices a un amigo, mira, el corazón de Jesús ha prometido esto, y sin que él viva un taller, sin que él se consagre al corazón de Jesús, sigue esta práctica, el Señor cumplirá su promesa, a su manera, pero la cumplirá, ¿ok? Entonces, claro, desde luego las comuniones tienen que ser válidas, o sea, no pueden ser sacrílegas ni ficticias. El Señor dice comulgar, y para comulgar la persona tiene que estar en gracia, ¿no? Entonces, tiene que confesarse. Y eso habla de una reconciliación con el Señor, ¿no es cierto? Entonces, toda comunión válida aumenta la gracia santificante. Entonces, aquí ya se empieza a comprender el milagro que generan estas comuniones. Te confiesas, renuevas la gracia santificante, comulgas, creces en gracia santificante. Entonces, esto no quita para nada la posibilidad de una conversión. Y yo creo que es lo que se espera. Y por eso el Señor propone esta condición. Una vez me hicieron una pregunta comparando un poco esta promesa. Me decían, en el Evangelio el Señor ya ha hecho una promesa muy parecida, ¿no? En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Es cierto, el Señor dice que el que persevere comulgando, ¿no? El padre Urrutia responde un poco a esto diciendo, el que tiene la entrada, que entre, pero el que pierde la entrada camino al teatro, digamos, el que tiene la entrada al teatro, no podrá entrar. Entonces, no es la misma promesa. Aquí el corazón de Jesús dice, ¿no? Quien comulgue los 9 primeros viernes y cumpla la condición para estar listo para comulgar, no requiere más para el que el Señor cumpla el condicionado. ¿Me dejo entender? Entonces, no se compara con lo anterior. Entonces, el Señor, si queremos compararlo un poco con este juego de las entradas, el Señor asegura que antes de llegar a la puerta, de alguna manera, conseguirá cómo entrar, ¿no? La segunda parte de la promesa, que recibirán los sacramentos a la hora de la muerte, no podríamos decir que es absoluta, ¿no? Sino que se ve condicionada, es decir, si esto es necesario para su salvación, ¿no? Porque si una persona está en gracia de Dios, en teoría no necesitaría los últimos sacramentos a la hora de morir. Entonces, se ve condicionado a la primera parte, ¿ok? Entonces, vamos concluyendo, ¿no? La promesa no solo consiste en comulgar 9 veces y ya gano el cielo, ya que el cielo se gana muriendo en gracia de Dios, ¿no es cierto? Sino que el Señor concederá a los que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos las gracias eficaces necesarias para que a la hora de la muerte esté en gracia de Dios. Si quieres, pon pausa y retrocede, ¿vale? Porque esa es la gracia, que el Señor te permita recuperar la gracia justo antes de morir. Por eso es que antes de morir tenemos que estar abiertos a ello. Una enfermedad, por ejemplo, y una enfermedad, tú has vivido una vida luego de los 9 primeros viernes muy disoluta, ¿no? Entonces, y Dios te da la gracia de una enfermedad, porque la enfermedad tiene esa parte, ¿no? Que te permite preparar tu alma, preparar tu mente para el encuentro final. Entonces el Señor tendrá muchas maneras para permitir que este recuperar las gracias se dé. Claro, siempre habrá gente que se oponga, ¿no? Y que diga que esto es una concepción mágica del cristianismo. ¿Pero por qué mágica? Es lo que yo les decía al principio, ¿no? ¿Por qué extrañarnos que Dios nos dé tanto? ¿Por qué, no? ¿Por qué dudar? ¿Acaso no le dio más a la Santísima Virgen
al crearla sin pecado original, o a San Juan Bautista aún antes de nacer, que le perdona el pecado aún antes de nacer. Miren, ya dice la Sagrada Escritura, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién ha sido alguna vez consejero suyo? ¿No dice San Pablo muchas veces, y el Antiguo Testamento también? No son mis planes los vuestros, no dice Isaías, ni vuestros caminos los míos. Como los cielos distan de la tierra, así mis caminos están sobre los vuestros, y mis planes sobre vuestros planes. Así que, ¿por qué dudar que el Señor pueda regalarnos tanto? Sí, hermanos, necesitamos fe para que lo que a priori nos parecería imposible, ¿no? El que Dios nos diese tanto, imposible de aceptar inclusive, para Dios es un regalo de amor. ¿Qué dice la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús? Quiero amarte. Así empieza, con el amor de Dios como lo primero de todo, para que luego tú me puedas amar y así aprendas a amar al prójimo. Yo creo que en esos 9 primeros viernes de mes, al comulgar, le dejamos a Dios que nos ame y escuchamos de alguna manera, al recuperar la gracia, por ejemplo, con el sacramento de la confesión, y al crecer en gracia al comulgar, le escuchamos que nos dice, también ámame tú. Así que confiar mucho en esta promesa y confiar en que el Señor nos moverá a más de 9 primeros viernes de mes. Si tú realmente confías en el corazón de Dios, si te has hecho su devoto, 9 primeros viernes serán nada. Si con 9 primeros viernes te ganas la vida eterna, por decirlo de alguna manera, ¿qué será vivir siempre en gracia, comulgando para amarle, para reparar su corazón, asistiendo los jueves al encuentro maravilloso y especialísimo, y a no dejarle cada día en la oración? ¿Qué puede ser nuestra vida aquí y nuestra vida eterna allá? El alma está hecha para más, para siempre más. Pero ojo, el que comulgue presuntuosamente, es decir, sin propósito de enmienda, pensando en que va a pecar después, está claro que esa comunión es sacrílega, no válida, ¿ok? Y no gana la promesa. Si alguien va, ok, me confieso el viernes antes de la misa y sé que después de la misa voy a volver a pecar. Me espera el pecado en casa, o me espera el pecado en el bar, o me espera el pecado allá o acá. Por supuesto que no se están cumpliendo las condiciones para que se dé una buena confesión. Entonces no llega a nosotros el perdón. Y al no llegar el perdón, nos acercamos a la comunión de manera sacrílega. El Señor ha pensado lo necesario para que nuestro corazón se reconcilie en Él y confíe en la esperanza puesta en el Dios que se acerca a nosotros. Y lo último que quería decirles de manera teórica, digamos, que las he mezclado, ¿no? La parte teórica con la parte de reflexión, es que la promesa no es una indulgencia plenaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que un alma que se convierte o que justo antes de morir se convierte, ¿sí?, tendrá que purificar sus pecados, ¿no? Como manda la Iglesia. Si recupera la salud a lo largo de su vida y si pasa a la otra vida, también en la muerte, después de la muerte, como manda la Iglesia. Entonces, también ser conscientes de eso. Yo siempre digo, es mejor purificar en esta vida, donde estamos rodeados de muchas gracias que el Señor nos quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué, hermanos? Si uno lo piensa bien y ama mejor al Señor, no necesitamos de ninguna otra promesa. Nos basta con saber que el Señor es bueno, que el Señor me quiere más que nadie, que el Señor me espera y que su gracia va transformando mi vida para mejor. Y con eso quiero terminar la reflexión de estas 12 promesas. Son maravillosas.
el Señor las cumple. Y se los digo porque lo vivo a pesar de todos mis males y a pesar de mis faltas de generosidad. El Señor siempre insiste en querer cumplirlas. Pero es cierto también que cuando uno ama a Dios y quiere amarle más profundamente, se cumple lo que Santa Teresa exclamaba con tanto amor: no me mueve otra cosa que no sea el verte ahí en una cruz escarnecido, entregado por amor a mi amor. Me mueves tú, Señor, me mueves tú, Jesucristo. Él también quiere ser querido así, sin ningún trueque que no sea el de amar, el de dejarnos amar por Él y el de amarle. Yo creo que todos queremos ser amados así. Imagínate que tú puedas comprar el amor de tu cónyuge o el amor de tu hijo. Finalmente te darías cuenta que en el fondo no es amor. Pues el Señor también quiere ser amado así. Siempre habrá fruto, Siempre, porque es inherente a su naturaleza de Dios. Él nunca se dejará ganar en generosidad. Cuando tú le ames, Él derramará ese tesoro de gracias. Pero lo que te mueva, que lo que me mueva, sea solo el amor. Y solo el saber que en la medida que se cumplan estas promesas, yo estaré más cerca de aquel a quien amo, a Jesucristo. Él nos conoce muy bien. Por eso multiplicará las bienaventuranzas y las promesas, las que empezó en el Evangelio, las quiere multiplicar y multiplicar. Y lo propio de esta devoción ha sido eso, ¿no? Reavivar el don que queda clarísimo en el Evangelio. Entonces, volvamos al Evangelio, volvamos a lo que Cristo nos dijo ahí durante su vida, volvamos a esa gracia que promete, ese perdonar 70 veces 7, o sea, siempre, empieza por Él, por su amor misericordioso, ¿ok? Entonces, que prevalezca la costumbre de comulgar los primeros viernes de mes, que no sean solo 9, que sea siempre, hasta que le veamos cara a cara. Bueno, solamente quiero terminar, pero ya con terminar las 12 promesas, con las palabras de dos santos padres con respecto a justamente las 12 promesas que el corazón de Jesús le dice a Santa Margarita. El Papa León XIII, en la Constitución Benigne, que le escribe el 28 de junio de 1889, el mismo año en el que se hace pública esta devoción, afirmará, abre comillas, 2 puntos, Jesucristo invita y atrae a todos los hombres así, con la esperanza de magníficas promesas. El Papa está, yo lo llamo así ya, pero no sé si es una herejía, como beatificando las promesas, diciendo sí, vienen del Señor. Y algo parecido hará Benedicto XV, ¿no? En la bula de canonización de Santa Margarita María, en 1920. Dirá, el Señor Jesús se dignó dirigir estas palabras a su fiel esposa. Y a continuación repite las que contienen esta promesa que antes hemos citado. O sea, cita directamente la promesa, las promesas magníficas que Dios ha querido hacer. Y antes, Pío XI, en la encíclica Miserentissimus Redemptor, también escribiría, hoy prevalece por todo el mundo la costumbre de comulgar los primeros viernes conforme al deseo del corazón de Jesús. O sea, queda claro que la Iglesia cree en esta promesa. Pío XI es después, ¿no? Cree y la canoniza de alguna manera, ¿no? Pío XII también escribirá algo al respecto en Laurietis Aquas, y así podría citar a Juan XXIII, en fin. Entonces, creer en ellas, por un lado, con muchísima fe, pedir que caigan sobre nosotros las abundantes gracias prometidas, pero amar por sobre todo al Señor, devolviéndole el inmenso amor con el que nos ha querido amar, ¿ok? Y mira, si estás próxima a renovar tu consagración al corazón de Jesús, que en esa solemnidad
el Señor renueve su amor. Que Dios te bendiga.